Bienvenidos a una edición más de Causa Justa. El brutal asesinato del intendente de la ciudad de Pedro Juan Caballero, José Carlos Acevedo, nos interpela a todos como ciudadanía, como sociedad. ¿Qué nos está pasando como población ante este tipo de hechos que van sumándose a la larga lista de personas que han caído bajo el fuego y el ataque de los grupos organizados, del crimen organizado, mejor dicho? La muerte de José Carlos Acevedo nos debe hacer también interpelar sobre la siguiente cuestión. El Estado paraguayo, no este gobierno que es transitorio, el Estado paraguayo, que es esa construcción ideal, que es esa construcción de una sociedad inserta en un territorio geográfico, con su propia vida, con su propio diseño. Este Estado, el Estado paraguayo, o sea nosotros, que somos parte del Estado paraguayo, al habitar dentro de este territorio, ¿estamos perdiendo o hemos perdido la guerra contra el crimen organizado? Ahora, si esa pregunta es obvia, ya de por sí, ante la respuesta, nos debemos más que poner a pensar qué hay que hacer a partir de ahora. El brutal homicidio de José Carlos Acevedo y el también del recordado fiscal Marcelo Pecci es un parteaguas, es un antes y un después. Es algo que nos tiene que ya en serio poner a debatir sobre qué tenemos como herramienta para enfrentar a aquellos con mucha más estructura, con mucha más capacidad y sin ningún tipo de moral, absolutamente sin ningún tipo de moral. El Estado se rige por la ley. Los ciudadanos que la respetan también son parte integrante de ese Estado. Y por eso todos tenemos la voz suficiente para decir basta. De aquí ya no se puede ir más allá. A la vuelta del corte, el primer tema del día de hoy. El Consejo de la Magistratura ya tiene en sus manos la decisión tomada, incluso con el acta de las sesiones aprobada con respecto a la integración de las ternas para reemplazar a Alberto Ramírez Zambonini y María Elena Huapenca en el Tribunal Superior de Justicia Electoral, en una integración de ternas no exenta de polémica y que tiene que ver principalmente con el cómo, con la forma, pero también con el fondo del debate político con respecto al equilibrio necesario entre el mérito y el acuerdo político, porque la construcción de una democracia justamente se basa en el mérito particular o colectivo y también en los acuerdos, en el diálogo. Hoy nos visita uno de los postulantes cuya postulación o cuya integración del mismo en la terna dentro de este edicto está incluso siendo reclamada por un integrante del Consejo, pero el resto de los integrantes del Consejo dijeron sí, puede integrar en la terna porque se aceptó su pedido de reconsideración. Nos acompaña desde la hermosa ciudad de Concepción, un concepcionero por adopción, el doctor Gustavo Ariel López, quien es, además de funcionario antiguo en varias etapas en la Administración de Justicia, hoy día es juez electoral ya hace más de media década en la ciudad de Concepción. Gustavo Ariel López, querido doctor, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Muchas gracias, doctor Héctor. Muchas gracias a la teleaudiencia, a la amable teleaudiencia, y bueno, estoy acá a disposición a todas las preguntas y los cuestionamientos que puedan haber sobre mi persona y aclarar todos los puntos, especialmente a lo concerniente a mi integración. A la integración de tu terna, sí, que vino a digamos, a cuadrar todo, pero que es objetada, incluso en una conferencia de prensa, por el senador Pedro Santa Cruz, quien es representante del Senado, justamente ante el Consejo de la Magistratura. Pero antes de eso, de entrar en los puntos polémicos, primero siempre, como le preguntamos a todos los postulantes a cargos dentro de la Administración de Justicia que pasan por acá, siempre le preguntamos, ¿quién es Gustavo Ariel López? Bueno,
soy un ferviente amante del derecho y desde que ingresé a la rama electoral me apasionó. Y yo me recibí en el año 2008 como abogado. Soy funcionario público desde el año 2000, empezando desde abajo en la Corte Suprema de Justicia, siendo dactilógrafo. Estuve en ese cargo 10 años como dactilógrafo y a partir del 2010, cuando me mudo a la ciudad de Concepción. ¿Y por qué me mudo? Y bueno, mi señora es concepcionera, entonces nos mudamos allá y ahí haciendo a mediador judicial de la Corte, estando en Concepción. Y estuve en el cargo unos 6 años como mediador hasta que se me designó juez electoral del departamento de Concepción y también abarca el departamento de Alto Paraguay. Esa es mi ruta en cuanto a mi profesión y a mis cargos dentro del servicio público. Estas mismas preguntas las voy a hacer a todos los postulantes, a los 6, ojalá que vengan los 6, que pasen por causa justa. Además de eso es en lo público, en el servicio, quién sos como servidor público. Ahora en lo personal, en relación a lo que significa la justicia electoral. ¿Qué significa la justicia electoral para vos, doctor? Bueno, la justicia electoral, en primer lugar, significa el control y, como dice el lema de la justicia electoral, el custodio de la democracia y de los votos. La justicia electoral debe ser un órgano, o debería ser un órgano imparcial. No responder a ninguna nucleación política. Eso sería lo ideal. Porque estamos hablando de una institución creada por nuestra Constitución Nacional. Entonces somos los paraguayos y el Estado es lo que la justicia electoral es lo que debe responder al pueblo paraguayo y no a los partidos políticos. Pero sin embargo, y ahí comenzamos un poco este debate tan interesante, porque al final de cuentas el debate es vida, el debate demuestra la fortaleza de una democracia, hay que debatir siempre. Sin embargo, se está objetando la integración de estas ternas. Yo parto del hecho, por ejemplo, que yo objeto al Consejo, en lo único que le podría objetar, porque al final de cuentas fueron elegidos los 6 mejores, o sea, los 6 mejores están puntuados. Yo le objeto al Consejo el hecho de que haya sido un solo edicto, cuando suele ser edicto tanto para este cargo y edicto tanto para este cargo. Pero metieron los 2 reemplazos de María Elena Huapenca y de Alberto Ramírez Zambonini en el mismo edicto, el edicto 2. Entonces, ese es el único reclamo de una vez, algún miembro del Consejo me va a explicar por qué. Ahora bien, no está exento de polémica la manera en que el Consejo de la Magistratura integró estas ternas, incluso de tu postulación, que para el senador Pedro Santa Cruz, fuera de plazo, fue analizado y por vía irregular, incluso dice Pedro Santa Cruz, fue analizado tu objeción porque a vos te bajaron algunos puntos y vos objetaste eso, pero fuera de plazo supuestamente. ¿Qué respondes a eso? Bueno, en primer lugar, en relación a por qué en un solo edicto, creo yo, y si no estoy equivocado, es porque los 2 miembros salientes prácticamente coincidían en la misma edad de cumplir 75 años. Pero esa incluso no es una pregunta para vos, una pregunta que deben responder los miembros del Consejo. Y esta puede ser una cuestión técnica no falsamente, sino fácilmente explicable. Vamos a lo otro, a esto que tiene que ver con que Pedro Santa Cruz indica que tu inclusión entre los 6 mejores no corresponde a derecho, incluso. No. Bueno, esa es la opinión que este consejero, el senador Pedro Santa Cruz, tiene al respecto. Y él fue testigo de todo el proceso, desde la misma elaboración del reglamento. Y me sorprende, la verdad, de manera sorprendido, de manera extraordinaria, cómo él, en
a última hora cuando a mí me otorgan la resolución favorable de mi reconsideración. Porque vos planteaste otra Sí, consideración porque te quitaron puntos de manera injusta, porque como vos lo señalaste así. sí. La cuestión está así, doctor. Sí. Yo, como vivo y resido en Concepción, solicité en la Uninorte de Concepción, donde yo soy docente desde el 2010, un certificado actualizado justamente de mi docencia. Pero, lógicamente, todo es centralizado acá en la capital del país. Penosamente. Así, Sí. y en todos los ámbitos prácticamente. Entonces, me dijeron que tiene un proceso, que tiene que venir a Asunción, la decana de Asunción de la Facultad de Derecho de acá tiene que firmarme y bueno. Y insistí mucho, reclamé, llamaba, pero desde Concepción no puedo hacer mucho. Y entonces, ahí ya existe una desigualdad en cuanto a mi postulación con los otros que sí residen en la capital del país. Porque nadie objeta tu caudal académico y tu caudal de experiencia como abogado, nadie objeta tus años de servidor público, desde el año 2000. Sos Sí. hace 22 años servidor público, o sea, nadie puede objetar eso. No, eso es categórico, pero a la hora en que ellos me están dando con todo, como se dice, con todos los palos, y diciendo que fue arbitrario, inconstitucional, ellos se nota que no leyeron los fundamentos de mi recurso de reconsideración. No leyeron, porque no escuché nada de lo que yo transcribí o fundamenté mi reconsideración. Y es esto que te estoy explicando. Todo se centraliza en la capital y tuve que esperar más de 15 días para que ese certificado esté en mis manos. Y después, ya casi al final, fue lo que pasó. Presenté al día en horas de que haya vencido. Pero, ¿quién me reconoce a mí que violaron mis derechos de igualdad, estando a 400 y pico de kilómetros de distancia de la sede de la Uninorte, que me tenía que expedir ese certificado y entregar en el Consejo de la Magistratura, también acá en Asunción? De eso no se habla. No hay una igualdad absoluta entre los postulantes del interior, que siempre somos de esa manera discriminados. Tampoco todo esto se rompe con el principio constitucional de la descentralización que debe tener el Estado y en consecuencia todas las demás instituciones que funcionan, tanto sean públicas o privadas. Y además de ello, otra cuestión también que quiero hacer y resaltar que no tienen o no tuvo en consideración el señor senador, es que cuando uno se inscribía para este edicto, uno tenía que completar a mano una declaración jurada. ¿Y qué significa la declaración jurada? Si me permitiste, voy a leer un ratito. Por favor. Es una manifestación escrita o verbal cuya veracidad es asegurada mediante un juramento ante una autoridad judicial o administrativa. Esto hace que el contenido de esa declaración sea tomado como cierto hasta que se demuestre lo contrario. Claro. Entonces, yo puse en esa declaración jurada que soy docente universitario en la Uninorte Concepción desde el año 2000, jurada ante la autoridad del Consejo. Eso ya tenía el valor para ser puntuado, eso es lo que me estás diciendo. Sí. Esa declaración Salvo jurada, prueba claro, en contrario. Entonces, tenía que venir a decir a alguien, tenía que venir a decir y a demostrar, no, Gustavo López no es profesor acá. así mismo. Ah, entiendo tu punto. Entonces es sencillo. Esa declaración Es jurada, sencillo. con esa declaración jurada ya te tenían que haber Sí, dado los puntos claro. que no te dieron. Y así mismo. Eso es sencillo. Entiendo perfectamente. Bueno, y entonces yo solicité, entre otras cosas, basándome también en el reglamento, Sí. uno de los artículos
últimos artículos del reglamento 63, si no me equivoco, habla que los plazos, habla el reglamento, Sí. los plazos del concurso se regirán de acuerdo a los plazos previstos en el Código Procesal Civil. Exactamente. Yo me remito al Código Procesal Civil y hago mención del 149, Sí. que habla justamente de la ampliación de los plazos en razón de la distancia y establece cada 50 kilómetros del área o radio del juzgado, tengo un día más de plazo Vos procesal. tenías más días de plazo, por lo que se dice la aplicación de ese artículo Sí. del Código Civil. Sí, así mismo. Interesante está el debate en cuanto a postulaciones, concursos, pero también la relevancia de una declaración jurada que ya tiene, es fe de juramento. Así mismo. Y que, a ver, si se presenta declaración falsa, tiene pena incluso, tiene proceso penal. Por ende, ya tiene el valor jurídico del documento que debería respaldarlo, ¿verdad? Así mismo, todo lo que yo escribí en ese formulario Ya está demostrado. está demostrado porque estoy jurando. Salvo que en contrario alguien diga no. Así mismo. Lo que dice eso así es mismo, falso. Así mismo. Ok, perfecto. Pasamos a otra cuestión. Porque tengo ya solamente 2 minutos. Te agradecemos, Gustavo, que haya estado con nosotros. Seguro que te van a convocar ante el Senado, ¿verdad? En estos 2 minutos, ¿cómo podemos equilibrar? Quiero tu visión para que la gente te escuche y te vea. ¿Cómo equilibrar el fuerte componente político, electoral, institucional de un puesto en el Tribunal Superior de Justicia Electoral y la aplicación real de la ley y de la justicia por igual a todos? ¿Cómo equilibrar eso? Y mira, doctor Héctor, el concurso fue abierto para todos, bien pluralista, las mismas reglas para todos. Hemos pasado por el mismo trayecto, por los mismos caminos, y de 34 hemos quedado el último día 6 personas. Y yo creo que felicito al Consejo de la Magistratura por este proceso, le doy la diestra, como se dice, y como sabemos, la atribución del Consejo está exento a lo político y ellos solamente hicieron su trabajo. Ahora, lógico, no todos van a estar contentos con estas ternas, ¿verdad? Pero lastimosamente hubieron políticos que se presentaron también, desconozco el currículum, pero no llegaron, quedaron por el camino. Y todo fue publicitado, todo fue controlado. Y bueno, yo le deseo a todos los postulantes los mejores éxitos y que el que llegue a ocupar el puesto lo haga con mucha solvencia, siempre respetando la Constitución Nacional, que es nuestra madre, y sea del color que fuere, yo creo que primero debe primar las leyes y luego ver si es posible o es factible conversar, discutir, debatir sobre ¿La ley cuestión. sobre el interés político siempre? Siempre. Doctor Toda la vida. Gustavo López, Gustavo Ariel López, muchas gracias. No, muchas gracias a usted y por el espacio. Por favor. Bueno, en cualquiera de las Saludos a órdenes Concepción. siempre. Muchas Seguro gracias. que en Concepción nos están viendo, una hermosa ciudad, quien le debemos más de una visita. Era el juez electoral Gustavo Ariel López, ternado en esto ante el Senado, ya su nombre enviado junto con otros 5 abogados y una magistrada a la Cámara de Senadores. A la vuelta del corte continuamos hablando con más ternados al Tribunal Superior de Justicia Electoral. Y la Cámara de Senadores ayer martes por la tarde ya recibió
el mensaje formal por parte del Consejo de la Magistratura, donde se reenvían o envían, mejor dicho, las ternas de postulantes a reemplazar a María Elena Huapenca y a Alberto Ramírez Zambonini en el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Recordemos quiénes integran estas ternas. Abogado Emilio Camacho, que tuvo un total de 84.39 puntos. Abogado César Russell, que tuvo un total de 79.14 puntos. Abogado Edgar Urbieta, que tuvo un total de 79 puntos. También fueron ternados la abogada y juez magistrada electoral Miriam Cristaldo con 75.77 puntos, el abogado Jorge Bogarín con 75.62 puntos y el abogado Gustavo López, a quien lo acabamos de tener, con 73.99 puntos. Y nos acompaña justamente el distinguido doctor Jorge Bogarín, a quien damos la bienvenida y el correspondiente saludo aquí en Causa Justa. ¿Cómo está, doctor Jorge Bogarín? Bienvenido. Muchas gracias, Héctor. Muy buenas tardes a tu persona y a la audiencia también. Ahora, doctor Jorge Bogarín, para hablar un poquito de este entorno de estas ternas, de este debate, de esta polémica, ¿cómo lo tomás, doctor? Bueno, desde el inicio mismo del proceso, personalmente me propuse someterme al proceso de selección por parte del Consejo de la Magistratura. Podemos estar de acuerdo o en desacuerdo con tal o cual aspecto, pero yo he resuelto aceptar la decisión sea cual fuere. Si entraba o no entraba en la terna. Y asimismo también con la Cámara de Senadores. Acepto la decisión que los señores senadores adopten en relación a estas ternas. Y considero que ha sido un proceso largo, no ha estado exento de problemas, pero en mi caso personal yo quiero decir fundamentalmente que respeto al proceso y voy a respetar la decisión sea cual fuere. La decisión en el Consejo de la Magistratura ya está tomada y bueno, ahora se pasa a una instancia, digamos, más política que es la Cámara de Senadores. Y así mismo voy a respetar el proceso, sea cual fuere la decisión que se adopte. Ahora, hay dos preguntas que le voy a hacer a todos los ternados. La misma pregunta, esas dos van a ser para todos. La primera pregunta al respecto es para que la gente un poco más allá, que está más allá del ámbito jurídico, que nos sigue tanto en las noticias judiciales, para presentarte un poco. ¿Quién es el doctor Jorge Bogarín? Sí, Jorge Bogarín es un profesional abogado, 62 años, egresado de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, la Facultad de Derecho, en el año 1978 y luego posgrado en la Universidad Complutense de Madrid, donde egreso y es aprobada una tesis con la calificación cum laude. Posteriormente, trabajo en la profesión, he asesorado a distintas instituciones, hasta que en el año 1995 fui designado juez del fuero penal en primera instancia y hasta el año 2002. Y luego formé mi propio estudio jurídico, me dedico a la actividad jurídica, es mi única fuente de ingresos, y también me dedico a la docencia y a la investigación científica. He dictado conferencias, dicto clases de grado y posgrado en las principales instituciones educativas del país, entre las cuales puedo mencionar la Universidad Nacional, en la filial de Coronel Oviedo, la Universidad Católica, cursos de grado y posgrado, y la Escuela Judicial fundamentalmente. He sido director de carreras en la Universidad del Norte, es decir, tengo cerca de 40 años de docencia, 40 años entre los pasillos y la actividad jurisdiccional como juez, y
en estos momentos estoy trabajando, dirigiendo mi propio estudio jurídico. He integrado también 2 ternas para fiscal general del Estado, una que ganó el doctor Aníbal Cabrera Verón, hoy ya lamentablemente fallecido, y otra que ganó el doctor Oscar Germán Latorre. También participé en el concurso para la Corte, que salió gananciosa la doctora Miriam Peña, y el último concurso, Corte Suprema, el último concurso, el doctor Víctor Ríos. Es decir, tengo un amplio currículum como abogado, como docente, como investigador, como pasillero, y tengo también publicados un par de libros, un código penal comentado con el profesor José Casañas Levy, otro manual que escribimos con Luis María Benítez Riera, ministro de la Corte, y José Ignacio González Maqui, y un manual que lo he escrito solo de Derecho Procesal Penal, que está siendo utilizado en varias universidades del país. Bueno, una dilatada carrera resumida, más de 40 años de carrera resumidos en estos pocos minutos. Ahora bien, con respecto a la justicia electoral, ¿cómo la observa? A la justicia electoral, que yo siempre digo esto, la justicia electoral es uno de los sostenes o uno de los puntales de nuestra débil democracia o de nuestras débiles instituciones democráticas, al menos en el ámbito jurisdiccional. ¿Cómo seguir sosteniendo e incluso fortaleciendo esa independencia de la justicia electoral ante un escenario de sectores absolutamente antagónicos que quieren hacerse con el poder o el control de los gobiernos o de la vida política en el país? Sí, considero que el Tribunal Superior de Justicia Electoral es una de las instituciones más creíbles que tiene esta vida democrática del Paraguay. Aún así, hay mucho por hacer en la justicia electoral, y para seguir fortaleciendo esta institución es fundamental que prime el equilibrio en la conformación del máximo tribunal, el Superior Tribunal de Justicia Electoral. ¿Y equilibrio a qué me refiero? A que no exista supremacía de ninguna fuerza en particular. Entonces, ahora el representante, digamos, del Partido Colorado es el presidente de la justicia electoral, el doctor Bestar, y bueno, debería completarse con una persona del tercer espacio y con una persona del Partido Liberal. Entonces, a eso me refiero, que el equilibrio es fundamental. ¿Y a qué me refiero? A que hay muchas cosas por hacer. Hay que trabajar en la transparencia. A ese efecto he propuesto la transmisión de las sesiones de los ministros en vivo, para que la ciudadanía pueda ver cómo trabajan, cómo piensan, qué hacen sus ministros de la justicia electoral. He propuesto también trabajar en la revisión estricta de las financiaciones de las campañas políticas, a los efectos de evitar que las campañas políticas sean utilizadas como una fachada para introducir dineros espurios en circulación, lavado de activos, que provengan de la criminalidad organizada, que provengan del tráfico de drogas, etc. Entonces, he encontrado muchas disposiciones muy dispersas. Quiero trabajar en la unificación de esas disposiciones, y fundamentalmente en coordinación con instituciones como la CEPELAF, como como el Ministerio Público, la SED, la misma Senat, es decir, las instituciones que tienen cada uno su radio de acción, pero fundamentalmente para evitar esto. Y trabajar en la carrera de los funcionarios, diseñar una carrera administrativa, porque hay funcionarios administrativos y también hay funcionarios del área jurisdiccional, que son las áreas en las que trabaja el Superior Tribunal de Justicia Electoral. Entonces, se habla mucho de que hay supernumerarios, que son muchos, pero hay que diseñar una carrera en ese sentido. También la creación de un observatorio de causas emblemáticas, a los efectos de que cada día crece la demanda de la ciudadanía en acceder a la información, que de paso se ha dicho es un derecho que tenemos todos los ciudadanos.
Entonces, es importante que se cree este observatorio, también la unificación de la jurisprudencia de los tribunales electorales y, es decir, hay muchísimas cosas en las cuales trabajar, pero fundamentalmente transparencia y trabajar en la estricta revisión de las financiaciones de las campañas políticas. Ok. Eso me he propuesto y es un compromiso que personalmente tengo con la democracia. Me han preguntado la presencia de un penalista y yo lo que puedo decir es que quiero comprometerme en seguir trabajando por la democracia y fortalecer esta institución que es vital y que es fundamental para el respeto a la voluntad popular en nuestro país. Ahora, doctor Jorge Bogarín, esta polémica, volvemos al primer escenario planteado en esta conversación tan amena. Esta tirantez política que se traslada obviamente en el escenario del debate político por naturaleza, por excelencia, que es el Congreso de la Nación, particularmente en el Senado. Y usted decía, yo no soy hincha de nadie en conversaciones conmigo en Radio 1000. Eso se mantiene porque se hablaba de que la candidatura del tercer espacio, que se abroga para sí el Frente Guazú o el luguismo, correspondía o recaía la candidatura en el doctor Emilio Camacho, que integra la otra terna, pero que también se mencionaba la cercanía tuya, doctor Jorge Bogarín, con ese tercer espacio, particularmente incluso con el luguismo. ¿Cómo abordás ese planteamiento sobre tu figura? Bueno, que en primer lugar que mi independencia, yo digo, los partidos políticos son una herramienta fundamental, y hablamos de partidos políticos, concertaciones, movimientos, herramienta fundamental para la democracia. Pero mi independencia hace que al no ser ista de nadie, me permite ser una garantía para el equilibrio que se necesita en el Tribunal Superior de Justicia Electoral, en primer lugar. Y en segundo lugar, yo soy cercano a algunos senadores del Frente Guazú. Quiero ser una garantía para todos, fundamentalmente. El Frente Guazú había tomado una decisión de apoyo, decisión que respeto, y respeto también la decisión que se adoptó en el Consejo de la Magistratura. Entonces, lo que yo ofrezco fundamentalmente es que esta independencia me avala para ser una garantía a los efectos de constituirme en una garantía, valga la redundancia, para lograr ese objetivo. Es decir, el equilibrio en el Superior Tribunal de Justicia Electoral. Pero yo voy de la mano del respeto fundamentalmente a las decisiones que se han adoptado, y desde el inicio me he sometido a ese proceso. Se ha tomado una decisión y bueno, estoy trabajando en ese sentido, conversando con varios sectores. Ahora ingresamos a una fase eminentemente política, a los efectos de lograr ese consenso, que es lo que personalmente estoy buscando, Héctor. Doctor Jorge Bogarín, un placer realmente hablar contigo como siempre en esto que es por primera vez que hablamos de política. Siempre lo tuyo con nosotros es en el ámbito penal, pero nadie puede desconocer tus más de 40 años de carrera en el ámbito tribunalicio, en el ámbito jurisdiccional y en el ámbito principalmente de la academia. Un abrazo grande, doctor Jorge Bogarín. Éxitos. Un abrazo, Héctor, y muchas felicidades también por el éxito y la vigencia de este programa Causa Justa, al cual le seguimos en forma permanente. Un fuerte abrazo para vos, Héctor. Hasta luego. Era el doctor Jorge Bogarín, mejor dicho, otro de los externados. A la vuelta del corte continuamos abordando este tema.
Volvemos y esta vez para hablar con otro de los ternados a reemplazar a María Elena Huapenca y o a Alberto Ramírez Zambonini en el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Y es el mejor puntuado en este concurso de oposición convocado en un edicto, el número 2 del 2022, por parte del Consejo de la Magistratura. Nos referimos al doctor Emilio Camacho, que está con nosotros. Doctor Emilio Camacho, ¿cómo está? Bienvenido a Causa Justa. Muy buenas tardes, Héctor, y a los televidentes, oyentes de Causa Justa, muy buenas tardes, a las órdenes. Doctor Emilio Camacho, ¿cómo aborda esta postulación en este escenario político de un hombre tan reconocido como el tuyo, en el ámbito político, ex senador, en el ámbito académico, en el ámbito tribunalicio? ¿Es justo para los 6 ternados esta especie de crispación política que está rodeando este llamado, doctor? Mire, la crispación de consecuencias lógicas del sistema de nominación que tenemos, de designación y nominación de candidatos a ministros, sea de la Corte, el Tribunal, Fiscalía General, etc. Así que eso digamos que es algo lógico. Lo que sí yo quiero aclarar bien, Héctor, como yo estoy concursando, no voy a opinar sobre lo que se viene haciendo, porque en este momento yo estoy siendo juzgado, calificado, evaluado, en primer lugar por el Consejo de la Magistratura, en instancia puramente administrativa, primero, luego en base a las puntuaciones, donde salimos como mejor puntuado y luego ya conformadas las ternas. Esto va ahora al Senado y entonces el que tiene que hablar es el Senado. Son los senadores los que tienen que definir y decidir qué hacer. Yo estoy muy limitado de opinar porque estoy en pleno concurso y, como suele decirse, estoy en las generales de la ley. Ahora, 2 preguntas son iguales para todos los ternados con quienes estuvimos hablando también. La primera pregunta para presentarte: ¿quién es el doctor Emilio Camacho? Y soy un doctor en Derecho, con experiencia en materia constitucional, en materia electoral, ya que fui concejal municipal, fui convencional constituyente, miembro de la redactora, fui también senador nacional, asesor jurídico de la República, subcontralor general de la República, asesor jurídico de la Presidencia de la República y actualmente asesor jurídico en la Cámara de Senadores. Y bueno, yo creo que todo eso ya lo dijimos hasta el hartazgo en todo este tiempo de concurso. Claro, sí, ahora, estamos ahí y estamos a consideración de la opinión pública y del Senado, en este momento del Senado. Ahora, ¿qué consideraciones tenés con respecto al Tribunal Superior de Justicia Electoral, atendiendo que, y vos siempre sostenés eso en tus apariciones públicas, nuestra democracia sigue siendo joven, hasta incluso tambaleante, sigue siendo débil en algunas instituciones y justamente, esta opinión mía, la justicia electoral en el ámbito jurisdiccional es tal vez uno de los únicos puntos altos de la institucionalidad de nuestra democracia. Pero ¿cuál es tu opinión al respecto de ese colegiado, de esa institución, doctor? No, está en la Constitución, el encargado de convocar, juzgar, auditar, controlar las elecciones y proclamar autoridades. Por lo tanto, una función fundamental en la democracia, ¿verdad? Está definido en el artículo 275 y subsiguiente de la Constitución Nacional las funciones del Superior Tribunal de Justicia Electoral. Muy delicada, muy importante para la democracia y nosotros nos creemos en condiciones de estar a la altura de esa responsabilidad, razón por la cual estamos concursando. Ahora, doctor, ¿te consideras insta de alguien, de algo? No, es un debate en el que yo no voy a entrar. Yo soy abogado, soy un demócrata convencido y en el Senado no hay fuerza política que tenga la mayoría necesaria. Indefectiblemente debe haber diálogo, acuerdo y conversaciones. Así que eso es algo que hay que manejarlo con la verdad, ¿verdad? Es compleja. La designación de miembros del TSJE es un sistema complejo. Intervienen 2 poderes del Estado, el legislativo, el ejecutivo, y participa también un órgano extrapoder, el Consejo de la Magistratura, donde hay representantes de abogados, de ministros de la Corte,
de diputados, de senadores. Es un procedimiento en extremo complejo y eso hace que se den estas situaciones. Pero reitero, yo en este momento no, te pido comprendan hasta ahí que puedo opinar y el resto lo harán los senadores, que estamos en esa etapa, y después el Ejecutivo, ¿verdad? Para los que sigan en carrera. Claro, ahora porque la Cámara de Senadores tiene o no poder de veto, ¿la Cámara de Senadores puede o no designar, doctor? La Cámara de Senadores no tiene poder de veto, pero puede designar o no designar. De lo contrario sería un simple pasamano. Y ya hay muchos antecedentes. Hay antecedentes que el Senado designó 2 de una terna, otro antecedente en que habiendo renunciado uno de los ternados, el Senado esperó y el Consejo remitió y completó sin abrir nuevo concurso. Es decir, hay varios antecedentes. Por lo tanto, el hecho de que en un momento dado el Senado eligió 2 de una terna significa que no solamente rechazó, sino que desoyó otra terna. Por lo tanto, está muy claro en nuestro sistema, por lo menos para aquellos que conocen y tienen memoria todo lo que hubo en este tema, todas las competencias ejercidas por el Consejo, por el Senado y por el Ejecutivo. Pero quiero recordar lo que dialogamos contigo esta semana en Radio 1000, que recordabas muy bien una ley del 2014 que justamente evita o prohíbe que el Senado elija a ternados de un mismo grupo, o sea, a 2 personas de una misma terna. Sí, pero no trata sobre aceptar o rechazar, sino no designar 2 de una misma terna. Ok. Ahora, ¿cómo se puede entender la diferencia? En este debate, hasta incluso te pedimos tu carácter de docente universitario. ¿Cómo se puede diferenciar a el no designar y al rechazo? O sea, porque no designar es rechazar. ¿Cuál es la diferencia entre no designar, que vos decís tiene la capacidad, o si no sería pasamanos, el Senado, y rechazar, senador? Doctor, siempre te digo senador, doctor, por favor. No, y la Constitución dice, sí. El 264 dice, la Cámara de Senadores elevarla a la Cámara para que la designe. Eso está en la Constitución. No hay nada que interpretar ahí. Y lo mismo agrega una coma y dice con acuerdo del Poder Ejecutivo. Es decir, el Ejecutivo puede dar o no acuerdo, el Senado puede no designar. Son potestades expresamente establecidas en la Constitución. No hay una orden imperativa como si en otros procesos, donde dice designará, donde dice otorgará. O sea, ni el Senado ni el presidente de la República está obligado a aceptar. Puede aceptar o rechazar. Así mismo. Y hay antecedentes en ambos casos. Hay una terna que el Senado ni se pronunció, ignoró, y hay dos casos designados por el Senado que el Ejecutivo rechazó, ¿verdad? ¿Cuál es, doctor? ¿Se puede congeniar, doctor, en un país con una sobreabundancia de leyes, pero con un preocupante nivel mínimo de gestión eficiente? ¿Se puede equilibrar o amalgamar el mérito y el interés político? Perfectamente. Yo creo que profesionales de alto mérito están en todos los grupos gremiales, sociales y políticos. Eso yo no tengo duda de eso. Se puede. Por eso que nuestra Constitución, Héctor, es del mecanismo de designación compleja. Nadie puede desconocer a nadie. No se puede atropellar al Consejo, no se puede atropellar al Senado, no se puede atropellar al Ejecutivo. Importantísimo ese abordaje que yo la primera vez que lo escucho. La Constitución Nacional blinda la institucionalidad. Es cuestión de los hombres y mujeres que integran estos organismos defender dicha institucionalidad, doctor. Asimismo, la Constitución obliga el control, el equilibrio, el recíproco control, dice en varias partes. En el 3 habla de independencia, equilibrio, coordinación, recíproco control, y dice que ninguno de estos poderes puede tomarse atribuciones del otro, pues sería nulo. Por lo tanto, acá estamos condenados a hablar, y los poderes están condenados a hablar y a trabajar entre sí para obtener decisiones. ¿Vos creés que ese famoso artículo 23 se va a poder aplicar, el de la mayoría en el Senado, para decidir de una u otra manera? El único aplicable, porque así también manda la democracia, ¿verdad? Tanto en diputados como en senadores. Hay que explicar que eso es un viejo refrán
que no sé si fue el primero que lo dijo el senador Juan Carlos Galaverna, ¿verdad? No sé si fue el primero, que en el Senado... El artículo 23, que hace la mayoría. Que hace la mayoría. Hace el quórum legal de la mayoría en el Senado, así mismo. Sí. Doctor, finalmente, doctor Emilio Camacho, un mensaje, tanto para la ciudadanía que de repente no está en estos debates porque está en otra cosa, trabajando, progresando, pero que ve el programa. ¿Por qué es tan importante este proceso? ¿Y por qué es tan importante? Parece una pregunta obvia, pero bien, ¿por qué es tan importante el proceso sano de integración de un organismo como el Tribunal Superior de Justicia Electoral, doctor? No, al contrario, yo creo que es una pregunta muy pertinente, Héctor, porque el Tribunal Superior de Justicia Electoral, su buen trabajo hace a la legalidad y a la legitimidad de las elecciones, a la expresión de la soberanía popular, como manda el artículo 2 y 3 de nuestra Constitución. Se ejerce a través, en este caso, del sufragio, conforme lo establece la Constitución, la ley y los reglamentos. Es fundamental porque se elige quién va a gobernar el Paraguay, quiénes van a legislar. El TSJE juega un papel fundamentalísimo en la democracia, en la consolidación, en la defensa y en la construcción misma de la democracia. Yo creo que la ciudadanía tiene, creo que además que es consciente de esa importancia. Y muchas gracias por la oportunidad concedida. Doctor Emilio Camacho, como siempre, un placer hablar contigo, ¿sí? Gracias, igual, hasta siempre. Hasta luego. Era el doctor Emilio Camacho, estaba con la cámara así, bueno. A ver, único, el doctor Emilio Camacho, está bien, uno hay que acostumbrarse a la tecnología. Vamos en el siguiente programa a hablar con el resto de los ternados para también ver su opinión. Oficialmente les decía, la Cámara de Senadores finalmente ya recibió formalmente ya la lista de ternados a reemplazar a María Elena Huapenca y a Alberto Ramírez Zamonini en el Tribunal Superior de Justicia Electoral. ¿Me recuerdan en pantalla? Vamos a recordar los nombres, ¿les parece? Me ponen en pantalla acá y recordamos los nombres. La doctora Miriam Cristaldo, camarista, el abogado Emilio Camacho, con 84.39 puntos, el doctor abogado César Rosell, 79.14 puntos, el abogado Edgar Urbieta, 79 puntos, la camarista de años en el ámbito electoral, 75.77 puntos, el académico, abogado también de hace muchos años, ex magistrado, Jorge Bogarín, con 75.62 puntos, y el juez electoral, abogado Gustavo López, con 73.99 puntos. Estos son los 6 ternados a reemplazar a Alberto Ramírez Zamonini y María Elena Huapenca en el Tribunal Superior de Justicia Electoral en pleno año electoral. El doctor Emilio Camacho señalaba algo muy interesante. La propia Constitución Nacional prohíbe, blinda a las instituciones de nuestro país. Nadie puede atropellar a nadie. Ahora, depende eso de aquellos hombres y mujeres que justamente integran estas instituciones. La Constitución Nacional hay que leerla de vez en cuando. Nos vemos en la próxima edición de Causa Justa. Como siempre, un verdadero placer. Chao.